Este es el primer capítulo del curso gratis de Ciencia de Datos con Python. Recuerda que es importante que sepas Python. Hay un curso en el canal Nube Colectiva sobre Python totalmente gratis con 80 videos en donde vas a repasar Python a detalle. Vamos a ver una introducción en este primer capítulo. Veremos los temas que es la ciencia de datos o Data Science, su historia, ejemplos de un archivo de ciencia de datos, elementos esenciales en un archivo de ciencia de datos, qué podemos hacer con la ciencia de datos y el presente y futuro de la ciencia de datos. Comencemos. ¿Qué es la ciencia de datos o Data Science? Data Science es ciencia de datos solo que está en inglés. La ciencia de datos es un área que combina técnicas de estadística, informática e inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, imagina que una tienda de zapatos popular quiere saber cuál es el modelo y color de zapato más comprado por sus clientes. Lo que el científico de datos hará es analizar los datos que los sistemas de ventas de la tienda tienen almacenado en su servidor para obtener esa información. No solo los sistemas de venta, también hay empresas que venden productos desde un aplicativo móvil o iOS, y todo eso se va a ir a la base de datos de un servidor. Todos los sistemas, aplicativos, etcétera, que una empresa usa para vender, registran ventas y se guardan en la base de datos del servidor de la empresa, y esos datos se exportan en formato CSV o JSON, etcétera, para poder analizar y tomar las decisiones adecuadas. La ciencia de datos tiene aplicaciones en múltiples sectores como la salud, finanzas y tecnología, entre otros. Permite optimizar procesos, desarrollar productos innovadores y mejorar la experiencia del usuario, convirtiéndose en una herramienta esencial para empresas e instituciones en la era digital. Historia. La ciencia de datos como campo interdisciplinario tiene una historia que se entrelaza con la evolución de la estadística, la informática y el análisis de datos. En el siglo XIX, los fundamentos matemáticos de la estadística moderna fueron establecidos por figuras como Carl Friedrich Gauss y Pierre-Simon Laplace. Durante este tiempo se desarrollaron técnicas de regresión y análisis de errores que son bases de la estadística inferencial. A los principios del siglo XX, con la expansión de las matemáticas aplicadas, la estadística se utilizó en biología, economía y otras ciencias sociales. La teoría de la probabilidad y métodos como el análisis de varianza y la prueba de hipótesis, desarrollados por Ronald Fisher y otros, fueron cruciales. Entre los años 1950 y 1960, la invención de las primeras computadoras electrónicas permitió la recolección y procesamiento de grandes cantidades de datos. Lenguajes de programación como Fortran y COBOL comenzaron a ser utilizados para análisis de datos. En el año 1970 se desarrollaron bases de datos relacionales, lo que permitió almacenar, organizar y recuperar grandes conjuntos de datos de manera eficiente. El modelo de datos relacional propuesto por Edgar Codd fue un avance fundamental. En el año 1990, con la proliferación de Internet, la cantidad de datos generados comenzó a aumentar exponencialmente. Se hicieron necesarios nuevos métodos y herramientas para manejar Big Data, un término que empezó a utilizarse para describir conjuntos de datos tan grandes que no podían ser procesados con técnicas tradicionales. En el año 2001, William Cleveland acuñó el término ciencia de datos, argumentando que debería ser una disciplina independiente que combina conocimientos de estadística, informática y otras áreas para extraer conocimiento de los datos. En el año 2000, con el desarrollo de nuevas herramientas de minería de datos, Machine Learning y la expansión del almacenamiento en la nube, la ciencia de datos comenzó a consolidarse como un campo clave en la industria y la academia. En el año 2010 se consolidó la ciencia de datos como un campo fundamental, especialmente con el auge de las redes sociales, dispositivos móviles y el Internet de las Cosas IoT, que generaron cantidades masivas de datos. Herramientas como Python, R y plataformas como Hadoop y Spark se volvieron estándares de la industria. El presente, la ciencia de datos, o en la actualidad, la ciencia de datos sigue evolucionando con aplicaciones en inteligencia artificial, machine learning y deep learning. La demanda de científicos de datos ha crecido exponencialmente y el campo continúa expandiéndose para abordar nuevos desafíos éticos como la privacidad de los datos y el sesgo algorítmico. Ejemplo de un archivo de ciencia de datos. Básicamente, tú puedes usar la herramienta Jupyter Notebook o también puedes usar Jupyter Notebook dentro de Visual Studio Code
y otras herramientas más también para hacer ciencia de datos con Python, ¿vale? Acá tenemos un gráfico, debajo una parte de código Python. Elementos esenciales en un archivo de ciencia de datos. En un archivo de ciencia de datos se pueden usar muchos elementos propios del lenguaje de programación Python. Al menos debería tener variables, funciones, tablas y gráficos. Recuerda que debajo de este video y de cada capítulo o video del curso, debajo vas a encontrar una diapositiva como esta presentada en el video, y también los archivos que se usen en cada capítulo, y también un enlace a todos los archivos y a todos los videos del curso para que lo veas poco a poco. ¿Qué podemos hacer con la ciencia de datos? La ciencia de datos puede ser usada en muchas áreas y para crear diferentes tipos de proyectos. Puedes hacer predicciones financieras, predecir el comportamiento del mercado de valores, la probabilidad de impago de un préstamo, las ventas futuras, pronóstico del tiempo, modelar y predecir patrones climáticos, exploración de datos, resumir y visualizar grandes conjuntos de datos para descubrir patrones, tendencias y anomalías, segmentación de clientes, identificar diferentes segmentos de mercado basados en comportamientos de compra, logística, optimizar rutas de entrega para minimizar costos y tiempo, marketing, determinar la mejor combinación de estrategias para maximizar la conversión y el retorno de inversión, sistemas recomendadores, implementar recomendaciones personalizadas en plataformas de e-commerce o streaming. También puedes hacer un monitoreo de redes sociales, analizar opiniones y sentimientos expresados en redes sociales para entender la percepción pública de una marca o producto, investigación médica, analizar datos genómicos para descubrir nuevas terapias o identificar riesgos de enfermedades. Puedes hacer pruebas A y B, evaluar diferentes versiones de un producto o servicio para determinar cuál es la más efectiva. Puedes hacer diseño personalizado, usar datos de usuarios para crear productos que se adapten mejor a sus necesidades, automatización avanzada, desarrollar modelos de machine learning o aprendizaje automático que puedan aprender y adaptarse a nuevos datos, análisis de grandes volúmenes de datos, procesar y extraer información valiosa de conjuntos de datos masivos, Big Data, etc. Presente y futuro. El presente de la ciencia de datos está marcado por su integración en una amplia gama de industrias, desde finanzas hasta salud y tecnología. Gracias a la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y herramientas avanzadas como el Machine Learning y las plataformas de Cloud Computing, las empresas pueden tomar decisiones informadas y automatizar tareas complejas. El futuro. En el futuro se espera que la ciencia de datos evolucione con el avance de la inteligencia artificial, incluyendo modelos más sofisticados y herramientas de Machine Learning que faciliten el acceso a la ciencia de datos. Además, la computación cuántica tiene el potencial de revolucionar el campo, resolviendo problemas complejos de manera mucho más rápida. Hasta aquí este capítulo número 1 del curso de ciencia de datos con Python gratis desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.